Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Flor. Oye, maestra, ¿me podría resolver una duda? Sí, claro, permíteme. Te escucho, dime. Maestra, en cuestión de la tarea que se entregó este fin de semana, bueno, en la retroalimentación me dijo que me faltaba este incrementar ciertas actividades que lo podía corregir que lo podría corregir, que la plataforma seguía abierta y para podérselo mandar. Entonces ya hice mi corrección, pero pues ya la plataforma está cerrada. Me comentó que le comunicara a mi coordinadora y ya le Ujú. mandé mensaje. Pero en cuestión de que si no tengo respuesta, porque luego a veces no contestan luego, este, quería preguntarle que si la evaluación así quedaría o podría yo enviarle mi trabajo por correo o cómo quedaría. Mándalo por Teams, pero no creo porque nos mandaron un correo electrónico que iban a aperturar las dos tareas para los que tuvieron una cuestión, por ejemplo, médica o algo así, iban a estar aperturando la plataforma. Por eso no creo que no te den seguimiento, te tienen que dar seguimiento. Si en dado caso de que no, que la evaluación es hasta, creo que hasta el viernes, me mandas mensaje el jueves en la noche y me lo envías por Teams, me lo envías por Teams, un mensaje por Teams, me lo envías por ahí y yo ya lo reviso y cambio la calificación sin problema. Ah, ok, maestra, muchas gracias. No, ¿de qué estamos para atenderte? Gracias. Bien, no, ¿de qué? Bien, vamos a ver el día de hoy el ámbito de acción en la planeación y el diseño, que es la parte 2. ¿Qué objetivos tenemos? Número 1, identificar el concepto de innovación para aplicar nuevos programas educativos que atienden las necesidades que se requieran. Y además de identificar toda esta parte de cómo tú puedes mejorar a través, podemos mejorar una actividad, una estrategia didáctica, una técnica, podemos mejorar con software o programas digitales, todo eso tienes que identificar en qué puedes tú mejorar. También reconocer la estructura del programa de innovación educativa que tiene todas estas características de procesos de cómo lo voy a mejorar y en qué momento lo voy a mejorar y su elaboración. ¿Cuál es la diferencia entre un plan y un programa? Bueno, también es importante que identifiques cuál es el programa, es como tal toda la carta descriptiva de la materia. Y el plan tiene que ver con toda esta parte de cómo se va a hacer cada procedimiento. También desarrollar nuevos y adecuados planes que, por ejemplo, siempre invitan al docente a participar para mejorar los planes y programas y qué es lo que requiere el nuevo estudiante. También esa parte también la contempla el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que lo aplica y cuando lo aplica tiene que tener toda esta parte de por qué se requiere ciertos temas. También analizar las estrategias y métodos para aplicar en la nueva generación de programas educativos y apegados con toda esta parte de innovación tecnológica. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más llamativo, que tenga la atención del estudiante, que tenga toda esta parte de saber ser, hacer, actuar, proceder, toda esta parte de interacción, de relaciones humanas, toda esta parte del proceso de para qué me va a servir? Entonces, eso también es importante que se analicen de
¿Por qué, por ejemplo, una estrategia me resultó muy bien en un grupo y por qué en otro grupo no? ¿Qué temas vamos a ver? Programas de innovación educativa, planes y programas de estudio. Bien. Lo que es importante es que ustedes tomen en cuenta que en el diseño curricular vienen los planes y programas. Estos son elementos que deben de estar siempre dentro del diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? Bueno, son todos los contenidos, por ejemplo, en primaria serían 6 diseños curriculares, uno por cada grado lectivo. Y además, dentro de ello van a ir con qué método. Nada más te dicen, bueno, para aplicar el abecedario y el significado de los símbolos del abecedario, vas a usar el método em, significativo, por ejemplo. Ese método de enseñanza significativo y contextualizado porque tiene que ver con toda esta parte del contexto, dónde lo vive y entraría también la teoría sociocultural de Vygotsky, de que va a aprender el niño a partir de lo que vive en su entorno. Entonces, dentro de los planes y programas no te describen la teoría, solo te dicen, bueno, vas a aplicar el abecedario a partir del modelo significativo, el contextualizado, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky, y es todo lo que te mencionan. No te hablan de la teoría, realmente en los diseños curriculares no traen teoría, lo que te dicen son los objetivos, los alcances, las metas, los propósitos, para qué se hace, en qué momento se hace, y además esta parte de planes y programas, qué tema es lo más relevante que se tiene que llevar. Por ejemplo, también te mencionan que cuando un alumno no llega a faltar, también qué se tiene que hacer. También eso viene dentro del diseño curricular. Un plan lo que tiende a hacer es cómo los objetivos se tienen, la infraestructura, el contexto educativo. Ese es un plan. Cómo está organizado, cómo está el entorno, cómo están las dimensiones generales, por así decirlo, de la escuela. Y el programa comprende las dimensiones específicas, por ejemplo, los objetivos específicos, la materia, por ejemplo, va a ser primer año, ese es el plan. El plan es primer año. El objetivo es que el niño aprenda a leer, escribir, a sumar, a restar, que aprenda a entender lecturas, que se sepa relacionar, que reconozca sus emociones. Eso es el programa dentro de cómo lo vamos a evaluar, qué actividades de aprendizaje, qué tiene que desarrollar el niño, con qué estrategias. Todo eso va dentro del programa. El plan es en sí el primer año. En el primer año de agosto a septiembre, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que reconocer el símbolo, tienen que reconocer los números, tienen que armar palabras, tienen que hacer dictado, tienen que leer. De aquí, de agosto a septiembre, el niño que no entró a leer tiene que salir diciembre leyendo. ¿Cómo lo hagas? No lo sé. Ajá. Eso ya es dentro del programa. En el programa te dices agosto qué vas a dar, septiembre qué vas a dar, octubre qué vas a dar, noviembre qué vas a dar, diciembre qué vas a dar, los temas específicos, los objetivos, los alcances, los criterios, cómo se puede evaluar las actividades de aprendizaje. Ese es el programa. El plan en sí es todo lo que va a aprender durante el ciclo escolar. Todo. Qué va a desarrollar, qué competencias, qué habilidades, toda esta parte. Ahora, también tiene que ver con la meta que se quiere lograr. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué pasos quieres seguir para alcanzar esta meta? Recuerden que es importante que, número uno, primero son los objetivos y después son las metas. Si no se alcanzan las metas, tampoco se consiguen los objetivos. Ok, en cualquier programa educativo así siempre va a ser. Ahora, ¿qué entendemos por innovación educativa? Bien, por innovación educativa tenemos esta parte de modificar la realidad actual, cambiando percepciones y actitudes, transformando los métodos de intervención y mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, yo ya vi que los niños no utilizan el método mecanizado para aprender las tablas de multiplicar, por ejemplo, ahí se usa el aprendizaje mecanizado, donde tiene que aprender sí o sí las tablas de multiplicar, porque si no, obviamente, pues le va a ir mal en matemáticas, ¿no? Sí o sí se tiene que aprender de memoria el abecedario, o sea, realmente no hay que dejar de lado el método de la memorización. Aunque en el sexenio de Vicente Fox decía que, y en el de Calderón, que no deberíamos de memorizar.
que tenían que interiorizar el conocimiento, pero no, realmente es que estuvo mal interpretado el diseño curricular. Realmente el diseño curricular estaba bien, el detalle es que malinterpretan todo este proceso. ¿Qué implica? Que le tienes que decir sí o sí? Por ejemplo, puede entrar el aprendizaje significativo cuando le dices al alumno, ¿por qué es importante que se aprenda las tablas de multiplicar? ¿Por qué es importante que reconozca las letras y que reconozca su nombre? Entonces allá se aprende el abecedario, pero porque cobra un significado, por ejemplo, el por qué tiene que aprender a leer, ¿no? Por ejemplo, también yo tenía un niño que yo le comentaba a mi hijo, es que no quiere leer. Y me dice, pregúntale qué programas ve. Y ya le traje al psicólogo, pues dice que ve estos programas. Ok. Y me decía, pues búscale videos que traigan la letra en la parte de abajo. Y dice, y te va a decir que no entiende. Entonces ahí tú le dices, bueno, pues tienes que aprender a las letras y a leer, porque tienes que leer lo que dice el video. ¿Qué implica? Híjole, fue algo, a mí me sorprendió porque el niño fue ya como que cobró esa parte de interés de por qué lo tiene que aprender y en qué momento lo tiene que aprender y el sentido de por qué lo va a leer. Y entonces fue como que el boom para el niño y en menos de 20 días el niño ya estaba leyendo. ¿Por qué? Porque a partir de lo que a él le gustaba, busqué videos que traían letras y para entender lo que a él le gustaba tenía que aprender a leer. Entonces fue así como que, órale, ahí fue ya el aprendizaje situado que cobró significado para el niño, porque el niño tuvo que aprender a partir de lo que él quería saber, pero además fue un aprendizaje significativo porque cobró significado el por qué debe de leer, por qué se tiene que aprender el abecedario, por qué se tiene que aprender los números. El nuevo diseño curricular que va a entrar, no sé si en este ciclo escolar o a partir de enero de 2023, tengo entendido que es a partir de enero de 2023, tiene que ver con este aprendizaje contextualizado, aprendizaje significativo, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo. Tiene que ver con toda esta parte de responsabilidad del estudiante de que adquiera su conocimiento y también dice ahí el diseño curricular, que desde preescolar hay que generar el pensamiento crítico analítico para que se alcance por lo menos a los 12 años que tenga el aprendizaje de operaciones formales que habla Piaget. Ahora, como tal no viene así, nada más te dice que tiene que alcanzar las operaciones formales. Yo conozco de la teoría, ¿no? Todo en qué fundamentan el diseño curricular. Pero si ustedes no saben en qué momento van a usar el aprendizaje contextualizado, el aprendizaje situado, el aprendizaje significativo, el aprendizaje mecanizado, la teoría conductista, porque hay que condicionar ciertas conductas, entonces cuando vean el plan y programa no le van a encontrar sentido. Yo sé que apenas van como que hay quienes están frente al grupo, pero tienen que desarrollar toda esta parte de teoría para que lo puedan aterrizar mejor al estudiante. Ahora, todo el mundo me dice, y lo he escuchado en donde sea, en cualquier escuela que me he parado, me dice, es que la educación, la teoría no sirve de nada. Yo les digo, no, realmente la teoría es buena. Si, por ejemplo, a lo mejor no te sabes la teoría de Piaget, que es sensoromotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Tampoco te sabes las etapas de Freud, que es anal, fálica, latencia, sexual, y se me fue una. Tampoco te sabes las etapas de Erickson, que son como que las básicas que debes de saber para poder ubicar al estudiante, pero sabes sobre las edades, por ejemplo, de Montessori. ¿Qué edad, por ejemplo, a los 12 años, Montessori dice que ya se debe de aprender bueno, el niño ya debe de saber cocinarse un huevo? ¿Qué implica? Teoría. Ahora, si tú no tienes esta parte de cómo adquirir el conocimiento para ti y tampoco tienes claro cómo va a adquirir el alumno el conocimiento, no sabes su desarrollo próximo, o sea, el desarrollo próximo es esa parte donde el conocimiento real que tiene, por ejemplo, a los 12 años tenemos que tener supuestamente, eh, según Bloom, la metacognición y según Marzano, esa cosmovisión, o sea, un nivel más elevado. Y yo no digo que no se pueda, sí se puede, el detalle es que no nos enseñan cómo hacerlo.
por ejemplo, que yo les diga, maestras, ustedes deben de tener el pensamiento crítico analítico. No, sí, bravo, maestra, yo lo tengo. Bueno, cuando yo les digo, ¿sabes qué? Alguien vino y me habló mal de ti. Lo primero que haces es, ¿quién te dijo? ¿Por qué te dijo? Lejos de dejarme hablar, no empiezas a reflexionar, sino que eres reactivo. Entonces no estamos en operaciones formales, estamos en operaciones concretas. Eso lo pueden ver en el libro de Diane Papalia o en el libro de Psicología Educativa. Esos dos libros son para docentes y ya están en la web. Si los quieren comprar, aproximadamente cuestan entre 500, exagerados 600, ya si te fue muy mal, muy caro. Y trae estudios de caso, pero para que yo te pueda decir, vas a desarrollar el pensamiento crítico analítico, tuve que haberte enseñado a leer, a comprender, a analizar, a argumentar, a pensar, a imaginar, a toda esta parte creativa, porque la creatividad va de la mano con el pensamiento crítico analítico. Entonces, para que tú le puedas decir algo a tu alumno, y eso siempre lo he visto de los docentes, es que hace un mapa mental de telaraña y el niño te dice, ¿cómo es de telaraña? Pues así, y le sacas una foto, pero tú nunca te has arriesgado a hacer un mapa mental. O una estrategia. Antes de aplicar cualquier estrategia, vívela primero tú. ¿Por qué? Porque vas a tener mejores resultados. Eso se llama innovación educativa. No nada más es improvisar, porque muchos docentes improvisan, no. Muchos docentes planean para no cumplir tampoco. Lo que planees tiene un objetivo, un propósito, un alcance. ¿Qué quieres desarrollar en la vida del estudiante? No importa qué edad. Pero si no tienes claro este proceso, entonces va a ser complejo. ¿Por qué? Porque dentro de la innovación educativa, a lo mejor yo ahorita, ¿se acuerdan que les puse un video de grafomotricidad? Bueno, pues eso es innovación educativa, donde yo ya vi que el grupo está cansado y para sacarlo de ese tedio, lo que tengo que hacer es buscar estrategias para tener su atención, porque tú estás compitiendo con alumnos que tienen videos, tienen películas, sus videos son a color, son en tiempo real, son claros, son precisos contra tu pizarrón en blanco y negro. No tiene nada que ver y es poco probable que tenga su atención. Entonces, aquí, ¿qué vas a hacer para innovar tu clase? Pues a lo mejor a buscar aplicaciones que se apeguen al tema que quieres hacer, a lo mejor crear los labbook, los scrapbook, toda esta parte de recortes, hacer mapas cognitivos, mentales, interactivos, donde abres la hoja y se abre todo el trabajo que realizan por dentro y se obtienen buenos resultados, porque a partir de esas estrategias didácticas es como creas el pensamiento crítico analítico. Si yo quiero que mi alumno tenga el pensamiento crítico analítico, tengo que enseñarle a leer, a pensar, a imaginar, a crear. Si no lo llevo a esa realidad, entonces es poco probable que el alumno alcance ese pensamiento crítico analítico. Y a eso se va a la innovación educativa. ¿Cómo puedo mejorar los procesos de formación educativa para que el alumno sea eficiente, tenga este pensamiento, sea crítico, sea analítico, entienda lo que según el nuevo diseño curricular, porque ya lo revisé, ya lo leí, dice que desde preescolar tenemos que desarrollar, y estoy en un grupo de puros docentes, porque soy docente de docentes, a nivel nacional y a nivel internacional, yo les decía, no, hablaban del modelo japonés, que van a enseñar el modelo globalizador japonés, que van a enseñar 4 alfabetos, 4 idiomas, cuatro de todo. Y dice el maestro, tenemos mucho por hacer. Yo le dije, ay, maestro, es que pide mucho, si el alumno no quiere ni pensar, no lo quiere ni razonar, no es más, dile, imagínatelo y te queda viendo así como que, ¿qué es eso, no? Le dije, no, maestro. Y también le dije, tendríamos que cambiar la mentalidad del docente de que lo pueda hacer, porque a veces quien menos lo cree es el docente. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Y todo esto es la teoría cognitiva que tiene que ver con Ausubel, Erickson, Freud, Piaget, Vygotsky, Bandura, Bloom, Marzano, por mencionarte algunos. ¿Qué tienes que leer? Pues si no lo quieres leer, te invito a que descargues una aplicación para que te leas los PDFs.
Y si no interiorices así, pues empieza a hacer podcast de las lecturas que tú vayas haciendo y así vas viendo cómo vas hablando y vas arrastrando la palabra y tus errores. Eso es innovación educativa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vas a crecer profesionalmente y al niño le puedes contar en un podcast un cuento de terror y hay transiciones de música de terror. Puedes contar la historia en un podcast de los héroes de la libertad y ahí puedes poner la música y los sonidos. Y hay transiciones y son gratis. ¿Qué implica? Tiempo para hacerlo. Realmente es eso. Y querer hacerlo, porque eso también es innovación educativa. Además, toda esta parte de investigación de para qué lo vas a hacer. Acuérdense que la investigación es para mejorar la praxis educativa. En ciencias sociales y humanidades, que está pedagogía, toda investigación deben de proponer una propuesta de mejora después de investigar. Después de que recogieron los datos, resulta ser que el estudiante, por ejemplo, yo investigo por qué los estudiantes no tienen la motivación necesaria para tomar matemáticas. Y resulta ser que hago la investigación y los resultados me arrojan que el ciclo anterior tuvieron un maestro que no le gustaba las matemáticas, que lejos de enseñarles matemáticas los enredó más. Y resulta ser que fue responsable un docente. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que hace, no le gusta ser docente y no le gusta matemáticas. ¿Qué implica? Pues toda esta parte de cómo voy a innovar dentro de mejorar ese programa, decirle a los alumnos, bueno, desechen, ahora sí hay que enseñarles a desaprender y volver a aprender lo que debe de ser. Eso es lo importante de ser un docente, de ser un pedagogo, porque el pedagogo es el que lleva al niño de la mano al conocimiento. No es el educador, no es el psicopedagogo, no, es el pedagogo. Esa es tu función, llevar al niño del conocimiento. ¿Qué vas a hacer o qué estrategias vas a dar cuando un alumno es golpeado? No va a aprender igual que un niño que es amado. ¿Qué estrategias vas a crear? ¿Qué estrategias vas a crear cuando un niño pierda un ser querido? Su padre, su madre, su abuelito, su tutor, quien lo cuide. ¿Qué estrategias vas a implementar? Porque tu carrera como tal es llevar al niño de la mano al conocimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estrategias? Bueno, pues ahí entra la innovación educativa. Tengo que leer bastante. Hay libros, hay un libro en la web que se llama ¿Cómo enseñar a los que no quieren aprender? Hay otro libro que se llama ¿Cómo tratar a los niños dentro del aula cuando son violentados? Todo, de todo hay, ¿eh? En la web hay de todo. Solo es cuestión de que te animes a buscarlo y leerlo. Eso se llama innovación. ¿Y que te va a sacar de tu área de confort? Sí. ¿Que te va a llevar a una zona de desarrollo y crecimiento? También. Y va a cobrar sentido toda la teoría. Entonces tú dices, ahora ya no puedes decir, es que la teoría no sirve. ¿Por qué? Porque aprendes 100 teorías y vas y enseñas como tú aprendiste. No se trata de eso. Se trata de que le des al niño lo que realmente requiere y como él aprende, ¿no? También es esta parte de no va a aprender un niño igual, por ejemplo, si no fue estimulado, y no estoy hablando que lo llevamos a una escuela de estimulación temprana, que por ejemplo, en las provincias todavía los coten de arriba abajo, cuando son bebés y están hechos taco, que porque cuando se duermen se espantan y brincan, no. Entonces va a ser un niño que no se va a chupar la mano, no va a tocar la cobija, no va a explorar su entorno, lo suave, lo duro, lo frío, todo eso no lo va a vivir y eso es estimulación. No va a saber, no va a ser un niño que se pueda rodar tan fácil, no va a ser un niño que aprenda a gatear tan fácil, tampoco va a ser un niño que aprenda a caminar rápido. Peor aún si lo echan a la andadera. Entonces, ¿qué estrategias innovadoras tú vas a crear? Porque de esos niños hay más del 50% en el aula y sobre todo los no deseados, pero que están ahí. ¿Qué estrategias vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar de la mano a tus 30, 40 alumnos para que lleves el conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque esa es tu función como pedagogo. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la teoría. Revísate la teoría de Froebel, lo suave, lo duro, lo blando, las figuras de madera. Revísate la teoría de Paulo Freire. Paulo Freire habla de la psicología, de la pedagogía del oprimido. ¿Por qué? Porque sale de las favelas. Revísate el Montessori, revísate lo de Celestín Freinet, revísate el poema pedagógico de Anton Makarenko, revísate esta parte de cómo se desarrolla el ser humano, qué pasa
cuando el niño en su inconsciente y está consciente, cuando está dentro del embarazo, escucha que lo quieren abortar. ¿Qué es lo que pasa cuando nace? Decidieron no abortar, pero lo hablaron y el niño se le quedó grabado. ¿Cómo vas a llevar a ese niño de la manita y que lleve el conocimiento si todo el tiempo se siente rechazado porque en el vientre de la madre fue rechazado? Eso es teoría cognitiva. Entonces, toda la teoría la vas a usar aquí. ¿Cómo la vas a usar? A través de la innovación educativa. ¿Te van a criticar? Sí, pero se encuentran buenos resultados, créanme que sí. Ahora, también tenemos esta parte de programa, por ejemplo, de innovación educativa que planeas cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, eh, hoy muy conocidas las pausas activas. Yo siempre veo, por ejemplo, en Facebook estoy en el grupo de Educación Andújar, apoyos para docentes y voy revisando toda esta parte de estrategias que usan. Y por ejemplo, yo una estrategia que llegue a ver y que lo vea 2 minutos, 3, la innovo, hago un video, le pongo música, le pongo muñecos, que sea en movimiento, que sea aquí. O sea, yo voy innovando aquello que me pueda ser útil. Obviamente depende también de tu personalidad. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de tu creatividad. Si no tienes creatividad, tómate un curso de creatividad. En la UNAM están dando un curso de imaginación, porque también es importante la imaginación. Tómate cursos de, por ejemplo, de esta parte de papiroflexia, globoflexia, todo eso de plastilina, de Lego, toda esa parte te va a ayudar. ¿Por qué? Porque primero lo vives tú y luego lo vive el estudiante. ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos cuentas? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a reformular? ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué difusión puedes hacer? ¿Qué aprendiste de esta estrategia? ¿Cómo lo puedes transformar todavía más? ¿Todavía mejorarla? ¿Con qué intención? ¿Qué pretendes? Eso es innovación educativa. No es tanto de software o programa, la innovación educativa de una hoja de papel. ¿Qué puedo innovar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo? Bueno, a lo mejor de una hoja de papel puedo hacer un barco y eso es innovación. Bueno, de una hoja de papel puedo hacer una caja, puedo hacer un sobre, puedo hacer una carta, puedo hacer una mariposa. Todo eso es innovación educativa a partir de una hoja. ¿Qué puedo hacer con lodo, con tierra? Bueno, pues a lo mejor tocarlo, sentirlo. A lo mejor el material no llevó lápiz, pues llévale un kilo de tierra y que te haga con el dedo la letra A, la letra E, la letra I, la letra O. No lleva libretas, no lleva colores, pues innova con lo que tienes a tu alcance. Vas a ir a la playa, tráete 10 kilos de arena, vas a ir al río, tráete otros 10 kilos de arena de río. A donde quieras, si hay algún recurso que te sea útil para educar y formar, llévatelo. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante no es que no quiera tenerlo, no tiene los recursos para tenerlo. Por ejemplo, me mandaron a cubrir un grupo allá por la Sierra de Texcoco, que tardo como 2 horas de llegar, a pesar de que estoy en Texcoco. Eh, no hay nada, de plano no hay nada. Y me acuerdo que íbamos a dar, me tocó multigrado, quinto y sexto año, lengua náhuatl, soy de la región náhuatl, creo que 149 de Chiconcuá. Y, y yo dije, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para...? Nadie llevó compás. El día que dije compás, nadie llevó porque nadie tenía dinero y no sé qué. Y hace muchos años yo di un curso de verano y un niño me enseñó a hacer un compás con un lápiz, con 2 lápices y un hilo. Y me explicó, ¿no? Cómo él hace sus círculos y sacaba la radio. Yo le decía, oye, qué creativo eres. Traía su reglita, una reglita como de 5 o 6 centímetros, que me dice, me la encontré, maestra, y esta es mi reglita y voy midiendo. Y yo veía su parte creativa, ¿no? Y ya la siguiente clase, lejos de estarme haciendo bilis porque no llevan el material, ya las siguientes clases, créanme que jamás me faltó mi carrete de hilo, saquen la medida del diámetro, saquen el radio, pongan su lápiz, amarren su otro lápiz y hagan su círculo. Lo vamos a hacer así. Punto. No necesito que gastes, necesito que tu creatividad. ¿Para qué? Para que el alumno se lleve el conocimiento. Porque realmente, dijera Bagnano, el fin último de la educación es la socialización. Y dentro de esta educación globalizadora, porque nos guste o no, estamos siendo evaluados internacionalmente, hay que capacitar al alumno que se lleve el conocimiento.
Pero si tú estás en una actitud apática y el niño no le genera interés y lo mandan a la escuela porque creen que la escuela es una guardería, pues ya, hay ya un choque de realidades y el niño no aprende nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes la actitud. ¿Por qué? Porque tampoco él va con la actitud. Tú tienes que crear esa motivación, tienes que crear, revisarlo a partir de los planes y programas que te entreguen a ti para hacer y además llevar el seguimiento. No crean que los planes y programas están como para, como las leyes, ¿no? Para violentarlas, no. Los planes y programas están para cumplirse. De hecho, los diseños curriculares están muy bien hechos. El detalle es cómo tú interpretas el diseño curricular. Y además con ello toda esta parte de cómo van los procesos. Si tú no completas los procesos cuando pasen al siguiente ciclo lectivo, tampoco van a lograrlo. ¿Por qué? Porque tú no le pusiste interés, tú lo único que hiciste fue mandarlo a la esquina, ponerle 6 y tan tan, se acabó tu problema. Pero yo mi pregunta, ya no lo hagan por el lado emocional, por el lado ético. Vas a crear ese tipo de mexicanos pensantes, creativos, innovadores, de continuo, de jale, de empuje que cuando tú tengas que cobrar tu pensión, el país tenga dinero para que tú puedas cobrar pensión, o como en las Afores, ¿no? Las Afores se crearon porque el gobierno tomó las pensiones de los mexicanos y ya no le regresaron esas pensiones. Y si se las regresaron, no les regresaron lo que era. ¿Qué implica que crees ese tipo de mexicanos pensantes, de cambio, de empuje, creativos, innovadores, a partir de lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es cubrir los objetivos y las metas? ¿Cómo? No lo sé. Tienes recursos didácticos, tienes la técnica, tienes el proceso, tienes cómo hacerlo, sabes cómo hacerlo. ¿Qué te falta? El compromiso, el interés, esta parte de innovación. ¿Qué puedo innovar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo realizar? Ahora, el nuevo plan educativo, como ustedes saben, cada sexenio lo cambian. Y tiene que ver con los 4 pilares de la educación encierra un tesoro de Jacques Delors. Este documento lo encuentran en la UNESCO. Y viene, aquí nomás hablan de 3 partes: el saber hacer, el saber ser, el saber convivir. Y hay otro, se me olvida del otro saber. Se me fue. No, se me fue. Bueno, tienes que saber hacer, saber ser, saber convivir y saber, no me acuerdo. Nos falta un saber. ¿Qué implica que lo sepas hacer? No nomás saberlo hacer, no hay problema. Vamos y lo hacemos. Ustedes lo hacen, digamos, su tarea y sean honestas con ustedes. Conmigo no. ¿Hacen la tarea para entregar o hacen la tarea para aprender? Porque el saber hacer es cuando tú lo entregas. Punto. Lo sé hacer, lo entrego. Pero el saber ser tiene que ver con esta parte de me estoy interiorizando el conocimiento en mi ser. Ajá. Entonces, si ustedes entregan la tarea solo por cumplir, entonces estás haciendo. Pero si entregas la tarea por cumplir, pero además entiendes el proceso de por qué lo estás haciendo, cuál es su principio básico, cuál es el propósito de la tarea, entonces estás aprendiendo saber ser, ser como persona. ¿Qué te debemos de enseñar? Como pedagogo te debemos de enseñar saber ser pedagogo, saber ser docente, saber ser capacitador, saber ser instructor, saber ser coach. Eso es saber ser. Saber hacer es cómo lo vas a hacer, cómo vas a ser un buen docente, un buen coach, un buen pedagogo, un buen instructor, un buen capacitador. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Aquí planteen esa pregunta, a mí no me la contesten. Realmente a mí no me... Luego se ve. Y en las tareas tú lo ves y en la praxis lo vas viendo. Que cuando lo hace alguien para aprender, te explica todo el proceso y te dice, aprendí esto. Pero cuando lo entrega solo por copiar, pegar y entregar, no entendió el proceso, no entendió el sentido de por qué hacer la tarea, solamente lo hizo por entregar. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, el saber es tener todo este conocimiento, posibilidad de aprendizaje, y el saber ser tiene que ver con qué actitud
lo estás sabiendo, lo estás haciendo y qué se transforma dentro de tu psique. Porque el conocimiento te transforma, eso lo debemos de conocer. Y dijera Lex Luthor, el conocimiento es poder. ¿Cómo lo vas a hacer? Ay, sí, plantéatelo tú, porque tú eres la personalidad que va a estar frente a grupos de 30, 40, no sé, hasta inclusive 50 alumnos. ¿Qué estás manejando personas? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero si tú no lees teoría, es probable que hagas una buena praxis, pero no de manera eficiente y eficaz, y que sea pertinente de acuerdo a las necesidades y características del grupo. Ahora, los nuevos planes y programas que vienen en este nuevo 2023 tienen que ver con toda esta parte de recursos de disponibilidad, que esté adecuado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta diada, uno es el que enseña y otro es el que aprende. Ujú. Pero más que lejos de que tú enseñes, tú también aprendes de tu alumno. También aquí se trata de que el alumno aprende de ti, pero tú también aprendes de ellos. No sé qué le tengas que aprender, pero algo tienes que aprender. También he aprendido que el alumno más latoso que tienes, algo tienes que aprenderle. ¿Qué? No lo sé. La verdad no lo sé. La verdad a veces cuando tengo grupos así digo, ay, ¿qué les tengo que aprender a estos? De verdad, paciencia solamente le encuentro sentido a la vida. Pero hay veces en que sí dices, no, ya hay un límite, ¿no? Pero luego vas, descansas, inhalas, respiras, te bañas, te duermes, lo analizas y dices, bueno, voy otra vez, le voy a echar ganas. Algo bueno de sacar de este grupo que te lo dan todo mal, todo torcido, y al final del ciclo escolar tú dices, wow, no sé cómo lo logré, pero lo logré. No sé cómo lo hice porque estaba cansada, me cansaron, me fastidiaron, rezongones, no trabajan, no le ponen interés y cuando aplicas el examen, te sales mejor que el mejor grupo aplicado, ¿no? Porque tiene que ver con toda esta parte de cómo interiorizan el conocimiento. Entonces, ¿con qué materiales lo que tú puedas, digital, físicos, que tenga toda esta parte de perspectiva de calidad educativa, de equidad de género, que no segregues a nadie, ni al sordo, ni al ciervo, ni el Asperger, ni el de Down? Ajá. Ahora, los planes y programas es un diagnóstico de los problemas y necesidades que tiene el país. Tiene que ver con esta modelación del currículum, la estructuración curricular, la organización para la puesta en práctica, quién lo va a hacer, en qué momento se va a hacer, y el diseño de la evaluación curricular. De este modelo educativo que va a salir o que está saliendo, o no sé cómo lo vayan a manejar, eso se verá regresando a clases. Tiene que ver que se va a evaluar cuáles fueron los resultados. Todavía eso no se encuentra, pero sí se va a evaluar los resultados y probablemente probablemente puedan regresar al modelo que va a salir y quiten el nuevo que va a entrar. Ahora aquí va a ser complejo, les voy a decir por qué. Este modelo curricular que sale está bien, está más apegado al constructivismo, pero para hablar del constructivismo tenemos que tener aulas como para un grupo de 30 alumnos como de 10 por 10 mínimo. Lejos de traer su frasquito con frijol, tendríamos que sentar nuestra hortaliza. Eh, Mesas que se puedan mover, que se puedan tener en cuadro o en círculo, que todos estén viendo y que dicen, no, pues es que se ponen así, siempre están hablando, pues de eso se trata, ¿no? De que se aprendan a comunicar y hablarse con otro. El nuevo diseño curricular viene más apegado a la situación que vive el contexto del estudiante, que todo lo que des esté apegado a esa realidad. ¿Qué implica saberlo hacer? Ujú. Además, toda esta parte de cómo puedo mejorar, por ejemplo, durante la pandemia no sabíamos trabajar Zoom ni Teams, toda esta parte de complejidad, pero por ejemplo, yo di capacitación en Chihuahua y me decía el maestro, es que yo ni siquiera sé usar el celular, ¿cómo me pides que envíe esta información? Y yo dije, no, pues no sé, y así se lo dije, no sé para qué te inscribiste al curso si no sabes ni siquiera aprender un dispositivo móvil. Y sí me llamaron la atención, ¿no? La verdad sí, pero la verdad me exasperó el maestro porque no se le veía ignorante, para mí era una persona que estaba como, pues usando pretextos para no hacer y que quería que le pusiera la calificación.
Yo no le puse la calificación y me dijeron, ¿por qué? Y les dije, porque no me entregó nada y a mí no me mueven. Y no me movieron, ¿no? Porque yo soy la que evalúa, porque ellos te piden resultados. Y al final de cuentas lo que se pretende realmente es que el docente pierda el miedo a lo desconocido, ¿no? Toda esta parte de cómo me comunico por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, por correo, por celo, por la radio, por un teléfono fijo, qué recursos puedo usar, la multimedia, podcast, Quizzes, Kahoot, Nearpod, Vicio, por mencionar algunas estrategias, ¿no? Y que le pierdan miedo, no va a pasar, dijo un alumno, ay, no pasa de que lo borre y ya, punto y se acabó. ¿Qué tenemos? Pues todas estas estrategias que tú puedes usarlas y adecuarlas a tu contexto. Acuérdense que cada contexto es diferente. Mi pregunta a ustedes, si van a irse a trabajar o si viven, por ejemplo, en la sierra, pues no tendría caso tener que usar herramientas digitales porque ni siquiera internet hay. Tendrían que ser más herramientas y estrategias didácticas físicas reales que toquen, que sienten, que plasmen, ¿no? Toda esta parte. Yo me acuerdo que en algún momento una maestra que nos daba ciencias naturales en la secundaria nos estaba explicando las plantas, que qué tipo de plantas, qué plantas que yo no me acuerdo el tema. Recuerdo el tema por esto, porque me aburrió su plática. Y tenía que las plantas picudas, o sea, cada planta, de acuerdo que si sus bordes son redondos, tienen ciertas características, que si las hojas son picudas, tienen otra característica, si tienen color X, son venenosas, y hablaba de todo tipo de cosas. Y yo me acuerdo que en la secundaria había un árbol de higo. Fui y arranqué las hojas de higo porque son grandes las hojas y empecé a recortar las hojas, empecé a dibujar ahí como sobre la hoja, la forma de la hoja que ya tenía en el pizarrón y en el libro y las fui pegando. Y ya fue como cobró sentido para mí. Yo no sabía que estaba innovando, pero ella se empezó a reír de mi trabajo. Y yo nomás la quedé viendo y dije, ay, no sabes ni siquiera por qué lo hice, me aburre tu clase. Yo nomás la quedé viendo así como que, ay, aburrida. Y empecé a notar lo que ella tenía en su pizarrón, porque era el pizarrón verde todavía. Y recuerdo que cuando hicimos el examen, porque nos hizo un examen de las plantas y nos hizo un examen de las nubes, eh, para mí lo podía recordar porque recorté la hoja de higo y le di la forma que ella quería. ¿Qué implicaba? Pues innovación educativa. O sea, a lo mejor vas a tener alumnos que te digan, me das hueva, me das flojera escucharte por cómo lo haces, me aburres, nunca te lo van a decir. Obviamente nunca te lo van a decir porque el alumno siempre cree que si te dice algo lo vas a reprobar. Pero si tú no aprendes esta parte de tecnología, de innovación, de cómo adaptarlos, de cómo mejorar el material, que lo puedes reciclar y, y dijeran por ahí en las redes sociales, el asta de la bandera se está oxidando, traigan pegamento, diamantina y hacemos que se mejore la bandera, ¿no? ¿Qué implica toda esta parte de creatividad, innovación, mejora, adaptarte, acomodarte a lo que hay? Si no hay materiales, pues recicla, reusa, este, ya está muy usado, pues lava el papel, remójalo, sécalo, ya haz hojas otra vez, o sea, aquí sí, esta parte, que hay mucho PET, pues recórtalo, plánchalo, haz tus plantillas en PET, no necesitas gastar más que lavar, planchar, recortar tus plantillas, y esas plantillas el niño de preescolar puede hacerlo con el dedo, el niño de primaria identifica con la plantilla y que lo remarque con el dedo, que lo remarque con la crayola, que lo remarque con un lápiz. ¿Qué necesitas? Creatividad. ¿Cómo puedo reusar una caja de cartón? Esta parte de secuencia didáctica, de cómo lateralidad, izquierda, derecha, tantos recursos. Lo que necesitas es, uno, quererlo hacer, dos, interés y tres, saberlo aplicar, porque no todo es para todo.
Eso también es importante. Ahora, cuando ya tienes definido el plan a seguir, lo que tienes que tener claro qué acciones vas a tomar, con qué materiales, en qué tiempo y en qué materias. Por ejemplo, a nivel bachillerato, siempre recomiendo que en los horarios de las primeras horas no pongan materias tan complejas como la física, la química, la biología, la matemática. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en bachillerato, lo que te genera es mucho sueño en el día y estar como búho en la noche. No es porque no se quieran dormir, no, es su química de cambio de desarrollo de entre adolescente y adulto mayor. Entonces, los alumnos, los estudiantes van a llegar soñolientos. No tiene caso que le pongas una materia tan compleja para que se llegue a dormir, porque inclusive se llegan a dormir al aula. Pocos son los que se mantienen despiertos. Y por lo regular, después del refrigerio o después del receso, se pide que se metan las materias un poco más complejas, porque ya están más despiertos, ya están así más despiertos que dormidos. ¿Qué implica conocer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Tener claro los tiempos, tener claro que a lo mejor quizás es un niño de secundaria que trabaja, quizás es un niño de primaria que se murieron sus padres y tiene que salir a trabajar, ver todo el entorno que trae el estudiante para que tú organices tu plan y programa y que el alumno se lleve el conocimiento. Bien, el pedagogo lo que tiene que hacer es que el alumno, con cualquier estrategia, con cualquier recurso didáctico, con cualquier material, si te quieres poner de cabeza, si así se va a llevar el aprendizaje el estudiante, lo haces. Porque ese es el fin de la pedagogía. No es a ver qué te llevas, no. Tu objetivo como pedagogo es buscar la estrategia, buscar el método, buscar el modelo que puedes aplicar al estudiante para que se lleve el conocimiento. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Tienes en la web recursos, tienes en la web teoría, tienes en la web este proceso de enseñar, este proceso de cómo se puede aprender, tienes recursos, materias, tienes libros. ¿Qué tienes que hacer? Revisar, buscar, apoyarte de quién domina más esta materia, apoyarte de cómo le fue al otro docente en el ciclo escolar pasado, toda esta parte, ver cómo le fue. También a ampliar tu acervo, o sea, no te solo te limites a una sola cosa, ve qué más puedes mejorar y además apegado al marco normativo curricular, siempre llevando este proceso de diferentes formas. A lo mejor no me entendieron leyéndolo, bueno, a lo mejor yo quiero que lean, bueno, pues voy a buscar un libro, por ejemplo, Harry Potter, está el libro. Bueno, vamos a leer Harry Potter. Compro uno, le saco copias y todos tenemos nuestro libro de Harry Potter, pero para que entiendan mejor la lectura y le crea interés, vamos a ver la película. Y hay películas, varias, que hay el libro y está la película. ¿Qué tienen que hacer? Pues generar esta estrategia. Que no les gusta leer, hay bastantes podcasts donde ustedes ya pueden usar cualquier podcast y reusarlo y reutilizarlo para que a los niños les genere esta parte de interés. Lo escucho, los sonidos, lo leo, lo interiorizo, toda esta parte. Ahora, no debes de olvidar que tú eres el especialista y que el alumno debe de llevar el conocimiento, el más apegado a la realidad. ¿Qué es lo más apegado a la realidad? El aprendizaje significativo o el aprendizaje situado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú le vas a decir en el aprendizaje significativo por qué tiene que aprender qué. Y en el aprendizaje situado, el niño te va a decir, maestra, en la tienda me robaron mi dinero porque no supe recibir el cambio. Bueno, pues te vamos a enseñar matemáticas para que no vuelva a pasar. Y entonces el aprendizaje situado es con respecto a la situación que está viviendo el niño. A lo mejor, este, su tutor no sabe leer, que son sus abuelitos, y te dice, maestra, mi abuelito quiere que firme, pero yo no sé firmar. Aprendizaje situado. Y tú ahí le puedes decir, tienes que aprender a leer porque tienes que revisar qué vas a firmar por tu abuelito. Entonces, el aprendizaje situado te va a ayudar para una situación específica del alumno. El aprendizaje significativo te va a ayudar para decirle, ¿por qué tienes que aprender esto? ¿Para qué te va a ayudar? Contextualizado de un contexto. Ajá.
El mecanizado es toda esta parte de saber hacer, saber doblar, saber recortar, saber pegar, saber interpretar, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, las tablas de multiplicar, el abecedario, la acentuación, las palabras acentuadas, todo eso también entra. Revisen todo ese contenido, ¿ok? Dejo de compartir. Preguntas, dudas, comentarios. Pongan su nombre para su pase de lista, por favor. Bueno, Ok, maestra, ya serías, ya sería con usted la última sesión, ¿verdad? De clase. miren, les engañaría. Yo pienso que hay otra clase. Ok. Yo pienso, No, sí pero no lo sé. estaría padrísimo porque la verdad sí, sí, bueno, está muy interesante todo lo que nos está comentando sobre, pues, la innovación en la educación, el rol del pedagogo. La verdad, bueno, yo con su materia estoy muy, muy a gusto porque sí, se agradece que nos comparta sus experiencias, porque así pues nos hace crecer o más o menos también tener como alguna idea en cómo nosotros podemos implementarla en nuestro día a día. Y pues Pues, muchas gracias, maestra. pues miren, yo ahorita me compré una cortadora. En mi cabeza estaba muy bien para cortar círculos, ya así como que, según yo en mi cabeza como tortillas, pero no. No me fijé que era alemana la cortadora, me costó 7,000 pesos, me siento frustrada, corté el tapete con la cuchilla que trae, el tapete cuesta 700 pesos, ya se le venció el pegamento porque probé con todos los materiales, eché a perder la cortadora y vi el video, pero veía el video o interpretaba lo que venía leyendo el video porque es alemán. No, yo me fastidié, ahí la boté y dije, mejor me hubiera comprado esas suajadoras manuales que las voy a poder mover en la escuela donde me desenvuelva. Y vamos a hacer toda esta parte de cortes, de como por ejemplo cortar las hojitas, las florecitas, toda esa parte viene. Dime, Limón, te escucho. Profe, yo quiero preguntar algo sobre el trabajo final. Tengo una duda. Dígame. En el comentario que me hicieron sobre mi trabajo, me pusieron que mi cuadro está bien, solo que le faltó detallar el nivel básico de preescolar, Ujú. primaria, secundaria y universidad. Entonces, como usted dijo que nada más tenemos que escoger uno de esos, este, U- eh, la tenía clase que pa- La clase pasada aperturamos la materia y les expliqué. Tienen que entregar uno en papel por cada nivel educativo, porque así viene la tarea. Uno, porque había alguien que me había comentado que tenían que hacer el material, pero les dije, no, el material no se tiene que hacer, solo tienes que plasmar en escrito qué es lo que qué recurso puedes usar. Por ejemplo, yo voy a usar eh, un mapa mental de agua. Voy a usar hojas de colores, recortes de pescaditos, estrellitas. ¿Cuál va a ser su función? Recordar el conocimiento. ¿Cuál va a ser el propósito? Bueno, que se lleven el conocimiento. También que aprendan a sacar la parte importante de la lectura. Lo que también le comentaba a tu compañera Flores que soliciten a la coordinación que les aperturen. Y les voy a comentar que sí se lo van a hacer porque ayer nos mandaron correo que toda la semana iban a estar aperturando la plataforma para quienes no lograron subir sus actividades en tiempo y en forma por cuestiones de salud, porque hay gente que sí está enferma. Entonces, solicítalo, mejóralo, lo subes, reviso y cambio calificación. Ok, gracias, profe. De nada. Tengo a Guadalupe Limón Oliva Barrueta y me falta Ponce Olivares. Ok, ya nada más para su pase de lista. Pues excelente. Si tenemos clase para la siguiente sesión, pues bueno, de hecho ya la tengo preparada, pero no lo sé. Yo tengo entendido que sí, pero igual no lo sé, porque viene hasta la sesión 7.
Yo tengo entendido que sí, pero si no, pues no hay ningún problema. Cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Las dejo, chicas. Excelente noche. Si ya no tengo clase con ustedes, pues fue un gusto coincidir, atender.